Que el Señor les bendiga. Quiero saludar a todos los que nos están mirando por las redes. Amén. Que el Señor les bendiga. Que podamos retener esta palabra en nuestro corazón. Amén. Y ponerla en práctica, que es lo más importante. Amén. No solo escuchar, sino poner en práctica, obedecer eso que el Señor está hablando en nuestros corazones. Amén. Saben que venimos hablando acerca de los administradores que se requieren ser hallados fieles. Amén. Nosotros como hijos de Dios, Dios quiere que seamos hallados fieles. Así que el título es simple: hallados fieles. Amén. Y quiero compartirles, amén, la parábola de los talentos. Amén. Que ahora me comí acá el capítulo, pero les voy a empezar a leer. Amén. Esto es en Marcos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Es una palabra que por ahí todos conocemos desde pequeñitos. Para los que han empezado temprano el camino del Señor, es una historia que siempre nos cuentan, ¿no? Pero es bueno siempre leerlo, traerlo a la memoria, porque también las personas nuevas sí tienen que saber de esta historia. Si yo les digo: ¿recuerdan la de los talentos? Y ustedes me dicen: sí, pero el nuevo, ¿cómo se queda? ¿No? Que no sabe nada, que recién entró, que recién está entendiendo, ¿sí? Por eso es importante que, aunque hayamos leído y lo sepamos de memoria, es bueno siempre ir y recordar la palabra tal y como es. Amén. Entonces, las preguntas, yo soy mucho de hacerme preguntas, ¿sí? ¿Qué me ha dado Dios para administrar? Y esta es la pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. ¿Y cómo lo estoy administrando? Amén. ¿Qué me ha dado Dios para administrar? De paso vas pensando: ¿y cómo lo estoy administrando? Amén. En 1 Corintios 4:2 tenemos el versículo lema de este año que dice:
ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Este requerir, para que lo podamos entender, está ligado a un demandante que tiene autoridad para pedir algo específico. Amén. Siempre, si no hay una autoridad sobre nosotros, nadie nos puede requerir nada. Amén. Así cuando tenemos un trámite de extranjería, ¿sí?, que tenemos que hacer, que nos están requiriendo un documento, es alguien de autoridad que nos está requiriendo alguna cosa. Amén. Así que aquí todos nosotros estamos sujetos a una autoridad, que es la autoridad de Cristo, a la autoridad de nuestro Señor. Amén. Y Él nos está demandando un fruto. Amén. ¿Se acuerdan el año pasado que hablamos de fruto permanente? El fruto que el Padre está esperando de nosotros es la manifestación de Cristo. No lo tenemos que olvidar y no tenemos que decir, bueno, eso era del año pasado y ya está, ¿no? Porque una palabra va relacionado con la otra, ¿sí? Una palabra es base para lo que seguimos en este año 2024. Entonces, Dios nos está demandando un fruto, ¿sí? Y cada vez que nosotros estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, estamos expresando la vida de Cristo. Amén. Es ahí donde estamos haciendo la diferencia. No solamente somos oidores, sino que somos hacedores de su palabra. Amén. No expresamos solo obras de hacer, sino una persona que nos habita y que ha de manifestarse. Amén. No queremos ser reconocidos por las buenas obras, porque aún los que no tienen a Cristo hacen buenas obras. Queremos ser reconocidos, o más bien queremos que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. La persona de Cristo. Amén. Entonces, todo lo que se requiere tiene una demanda y toda demanda requiere gestión. Vamos de nuevo. Todo lo que se requiere tiene una demanda y toda demanda requiere gestión. Amén. Es qué te dan para hacer y cómo lo vas a hacer. Así simple. Amén. Entonces, no solamente nosotros celebramos lo que hemos recibido de parte de Dios. Nos alegramos, sí, estamos contentos de todo lo que el Señor nos ha dado, pero también tenemos que ser responsables con la gestión que hacemos de esto, amén, de lo que el Padre nos dio. Estamos felices, estamos contentos, pero tenemos que tener en cuenta y ser responsables de la gestión que estamos haciendo de lo que el Padre nos dio para administrar, ¿sí? No solamente pensemos, porque a veces nuestra mente solo se va en bienes materiales. No pensemos solo en los bienes materiales, ¿sí? No pensemos solamente en las tareas, en la designación que tienes en la iglesia porque estás ocupando algún área, algún lugar, ¿sí? Sino que por sobre todo tengamos en cuenta la gracia que Dios nos ha dado. La gracia es el favor inmerecido que Él nos ha dado. Amén. Así que si estuviste pensando, Dios no me dio nada para administrar, cuando yo te hice esa pregunta de ¿qué te dio Dios para administrar y cómo la estás administrando? Quiero decirte que Dios te ha dado su gracia inmerecida. Amén. Así que no podemos decir que no tenemos nada y que Dios no nos ha dado nada para administrar, sino que tenemos la gracia inmerecida, el favor inmerecido sobre nosotros. Ahora depende de nosotros, de cómo vamos a gestionar y cómo vamos a administrar eso que el Señor nos dio. Amén. Así que dale un codazo al que está al lado y decirle, no digas que no tenés nada. Tenemos su gracia y su favor. Amén. Volviendo a requerir, hay unos sinónimos de requerir para que podamos entenderlos mejor. Requerir es sinónimo de demandar, exigir, pedir, necesitar. Amén. Se requiere es un imperativo, es necesario y no puede dejar de suceder. Es una orden. Amén. Entonces, cuando el Padre nos requiere algo, no es una opción. No es una sugerencia, no es una recomendación. Como es tan imperativo, es una orden que el Padre nos dice. Se requiere
que los administradores sean hallados fieles. Amén. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana de lunes a lunes. No solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, sino realmente la vida de Cristo la reflejamos afuera, ¿sí? Cuando vamos a comprar el pan, cuando vamos a la cafetería, cuando llevamos a los niños al colegio, cuando vamos a trabajar. Es ahí que la vida de Cristo tiene que ser manifestada. Amén. Y tenemos que ser conscientes de que Él volverá. Amén. Porque, ¿qué pasa? La gente que piensa que solo el domingo venir a la iglesia está bien y comportarse de manera sana delante de Dios el domingo está bien. ¿Y qué pasa de los demás días? O sea, vivir una vida de solo domingo o solo el tiempo que pasamos en la iglesia es no ser consciente de que el Padre va a volver. Amén. Jesús va a volver a buscarnos. ¿Y cómo nos va a hallar? ¿Cómo nos va a encontrar? Realmente tenemos que estar y ser conscientes de tener una vida, amén, siendo fieles al Señor en todo momento. Entendiendo en nuestra vida la gestión como administradores. Amén. Y esta gestión va a ser puesta a prueba. Amén. Porque el Padre no nos va a aprobar si primero no somos probados. Amén. ¿Vieron cómo hizo este señor con sus siervos? Los puso a prueba. Se fue de viaje, les dejó su dinero. ¿Para qué? Para ponerlos a prueba, a ver quién eran los buenos administradores. Amén. Así el Padre hace con nosotros, ¿sí? Así el Padre nos dice que si en lo poco somos fieles, nos va a poner en lo mucho. Amén. Pero no seremos promovidos sin antes ser probados, ¿sí? No podemos querer la gloria sin antes pasar por la lucha. Amén. Entonces, esto lo tenemos que llevar a la vida diaria, porque el mismo Jesús, cuando Él contaba las historias y las parábolas, Él hablaba de cosas cotidianas que vivían, ¿no? Del sembrador, del Señor y los siervos, así hablaba Él. Entonces, nosotros tenemos que ponerlo en nuestra vida y mirar. Si tú tienes una empresa, si tú eres el jefe de esa empresa y tienes que hacer un largo viaje, ¿sí? Seguramente no vas a dejar a cargo de tu propia empresa a una persona que siempre llega tarde, ¿sí? Que se le olvidan las cosas, que es irresponsable, que no obedece las órdenes que él le está dando, que hace lo que quiere, que tiene un mal carácter, que le habla mal a la gente. Amén. ¿Tú lo harías? ¿Harías eso? ¿Dejarías tu empresa en manos de una persona así? No, claro que no. De lo contrario, dejaríamos a cargo a la persona más responsable, a la más puntual, al más aplicado, al que es amable, el que cuida lo ajeno como si fuera propio. Amén. Entonces, si Dios quiere que nosotros avancemos, pero si no somos probados, no podemos ser aprobados. Amén. Él no quiere que tú te quedes estancado y esto depende mucho de nuestra actitud, ¿sí? Hay personas que ven su error, lo reconocen, intentan cambiar cosas en sus vidas para que le vaya mejor, y hay otras que no, que se resignan, que vuelven para atrás, que no quieren cambiar, que dicen que están bien así. Amén. Pero Dios quiere que conquistemos, que avancemos y que sigamos creciendo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos avanzar sin cumplir los necesarios que nos plantean las Escrituras? Los necesarios serían las cosas que el Padre nos está requiriendo. Amén. ¿Cómo podemos esperar ser promovidos a las siguientes etapas sin cumplir los necesarios de Dios? ¿Por qué queremos todo fácil del Evangelio? Y esto lo digo porque tengo una cierta experiencia en el Evangelio. Amén. He visto gente que ha querido llegar y ocupar un cargo en la iglesia sin ser una persona comprometida, de compromiso,
fiel, ¿no? Sin sacrificio, sin esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos todo fácil del Evangelio? ¿Sí? Cuando sabemos que para tener una carrera universitaria hay que esforzarse, hay que pasar días y noches estudiando, entregando tareas, ¿sí? Lo mismo si querés ser promovido en tu trabajo, te tenés que esforzar, tenés que hacer horas de más, tenés que ganarte a tu jefe, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos del Evangelio algo light? Ya está, con venir a la iglesia es suficiente. No, también tenemos que esforzarnos, también tenemos que demostrar que el fruto del Espíritu se ve a través nuestro. Amén. También tenemos que ser responsables, también tenemos que ser puntuales, tenemos que hacer un montón de cosas que son realmente requisitos que tenemos que saber, que tenemos que tener para poder ser promovidos, para poder ser aprobados para el Padre, por el Padre. Amén. Debemos vivir como buenos y responsables administradores de esta gracia recibida. Muchas veces nos excusamos de nuestra mediocridad y no consideramos que debemos ser aprobados por Dios. ¿Por qué no estudiamos cuando se trata del Evangelio? ¿Por qué cuando se trata de un estudio secular sí lo hacemos? ¿Por qué decimos, bueno, esto no lo sé y ya está, no lo entiendo y ya está? ¿Por qué no buscamos soluciones? ¿Por qué no estudiamos la palabra? ¿Por qué no seguimos indagando y nos quedamos solo con lo que el pastor o alguien comparte el domingo? No podemos decir, yo sé así, yo soy así, yo esto lo aprendí y ya está. No. No seamos mediocres, porque estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que se merece lo mejor, que se merece nuestra excelencia. Amén. Aún de cómo hablamos, de cómo escribimos. Amén. Hasta en eso tenemos que estudiar, para hablar bien, para escribir bien. En Efesios 4:13 dice, si lo quieren apuntar, Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Nos tiene que quedar claro que Dios no va a bajar su medida, ¿sí? La medida es Cristo para todos iguales. Amén. Entonces somos nosotros los que tenemos que subir hasta alcanzar su medida. ¿Por qué? Porque Él busca a Cristo siendo manifestado en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que crecer. Amén. Tenemos que crecer a la altura del varón perfecto, de Cristo. Y quiero también compartir algunos requisitos, algunos necesarios que el mismo Hijo de Dios tuvo que cumplir aquí en la tierra. Amén. Y si Él los tuvo que cumplir, ¿cuánto más nosotros? Amén. En Juan 3:7, ¿sí? Les voy a decir algunos puntos que son necesarios de Dios. Juan 3:7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. No podés servir a Dios si no naces de nuevo. No podés ser su hijo si no naces de nuevo. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en tus fuerzas y va a llegar un tiempo en que no lo vas a poder hacer más, que vas a desistir. ¿Sí? Porque esto no se trata de fuerza, no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo puede hacer a través mío. Amén. Entonces necesito nacer de nuevo, una nueva criatura, con un nuevo carácter, con una nueva naturaleza. Amén. Otro punto, Lucas 2:49. Jesús le dijo, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Si Jesús tan pequeñito decía eso, ¿cuánto más nosotros? ¿Realmente estamos involucrados en los negocios de nuestro Padre?
¿Estamos involucrados en la empresa de papá, por decirlo de alguna manera, en los negocios de su padre, en lo que él ama? Marcos 13:10 dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Amén. Nos está mandando a que prediquemos, a que no nos callemos, ¿sí? Que si tenemos que ir al supermercado, tenemos que ir a comprar el pan, veamos las oportunidades que Dios nos está dando para poder predicar su palabra. Que podamos ver las oportunidades que Él nos está dando, las personas que Él está colocando delante nuestro para poder predicarle. Amén. No lo tomemos como una persona más, ¿sí? Sino tomémoslo como una misión. Tengo que salir y predicar, sea quien sea que Dios ponga en mi camino. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Fe en que existe Dios, fe en que Él es real. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Así que necesitamos adorarlo en espíritu y en verdad. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las obras que Él nos envió. A veces pueden ser cosas muy pequeñas y que para nosotros son insignificativas o que no van a cumplir nada ni van a provocar nada en la vida de la persona. Pero en realidad eso no se trata de nosotros, sino de obedecer a lo que Él nos está mandando. Amén. Si Él te dice que vayas y le lleves una compra a tal familia, tú tienes que ir y hacerlo. No importa el resto, lo que va a pasar, eso no importa. Amén. Pero sí tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto no nos gusta tanto, porque si nos tienen que decir, es necesario padecer mucho y ser desechados, esto a nadie le gusta, ¿sí? A nadie le gusta que en un grupo tú seas el excluido por ser cristiano, el rechazado, el vituperado, ¿sí? Que digan mentiras de ti. A nadie le agrada, a nadie le gusta, ¿sí? Pero es necesario que padezcamos estas cosas, porque si Jesús padeció, si los discípulos padecieron, pues también nosotros padeceremos cosas peores. Justo hablábamos hoy con Lili. Digo, no vendrán tiempos mejores. No van a venir tiempos mejores, porque es bíblico. El final del mundo se acerca y van a venir cosas peores. Entonces tenemos que ser hallados fieles, permanecer, para que cuando el Padre venga, cuando Jesús nos venga a buscar, estemos listos, estemos prontos. Amén. Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Seguramente vamos a encontrar muchos más necesarios en la Biblia. Amén. Te podés poner a buscar en esta semana si querés y decir, ¿qué cosas Dios requiere de mí? ¿Qué cosas son necesarias? Y vas a ver que vas a encontrar montones y en un montón de libros de la Biblia. Amén. Pero fíjense que dice que este tema requiere diligencia, que estemos atentos, ¿sí? Que estemos atentos a no caer, a no deslizarnos. Atendamos lo que el Padre nos dice, atendamos lo que el Espíritu Santo nos dice para no deslizarnos. Amén. Miremos para adentro.
Porque hay veces que es más fácil ver lo que el otro hermano está haciendo mal, ¿sí? Y empezamos a creer que tenemos esa autoridad para señalar el problema del hermano, el pecado del hermano, pero el Señor dice que miremos con diligencia, ¿sí? Para que no nos deslicemos. Amén. Vivimos en medio de una generación de mucha información y poca gestión, ¿sí? Sabemos que a portada de mano entramos al móvil y podemos buscar información de cualquier cosa. Pero muchas veces tenemos mucha información, pero no sabemos cómo hacer. No sabemos cómo ponerlo en práctica, ¿sí? Y ahí es donde el Padre está hablándonos para que indaguemos acerca de la gestión, ¿sí? Se requieren verdades que nos gobiernen y se manifiesten en nosotros, amén. No solamente tenemos que escuchar, recibir información, ¿sí? Sino también poner en práctica. Necesitamos que las verdades y las convicciones que tenemos realmente se manifiesten, porque todos sabemos que tenemos que manifestar al Hijo. ¿Lo sabemos o no? ¿Sí? Pero ¿a dónde está lo difícil? En que realmente se manifieste en mi vida, ¿sí? Es fácil repetir palabras, es fácil repetir versículos, es fácil repetir prédicas, pero lo verdaderamente difícil es gestionarlo. El Hijo de Dios se manifiesta en nosotros, Cristo, amén, su vida nueva. Sabemos mucho, pero la pregunta es, ¿qué vida estamos expresando? ¿Qué vida estoy expresando? ¿Qué sale de mí? Vamos a leer el Salmo 15, les invito a que puedan buscarlo. Este salmo nos expresa algunos requerimientos, ¿sí?, que necesitamos, sobre todo que nos deben gobernar. Amén. Dice el Salmo 15:1. Jehová, ¿quién te habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Si quieren, después en casa también lo pueden leer y ir en más profundidad, ¿sí? Porque es bueno leer y releer la palabra y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué es esta palabra que tiene que entrar en mi corazón? ¿Qué velo se tiene que caer de mi corazón? ¿Sí? Para poder ver más allá. Porque esta mañana orábamos en el grupo de oración realmente y yo creo que todos tenemos que orar y decir, yo no tengo ningún pecado, yo soy libre de cualquier pecado. Y no podemos decir así, sino que tenemos que decir, Señor, purifícame, santifícame, ¿sí? Que si hay oscuridad dentro de mí, tu luz venga a disipar esa oscuridad, ¿sí? Que si hay algo que está entorpeciendo mi caminar, que tú me lo puedas mostrar, porque yo quiero morir a eso y quiero vivir para Cristo. Amén. Cuando estamos dispuestos con un corazón así, el Padre nos habla, el Padre nos muestra. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos que dejar el orgullo de lado, ¿sí? Y ser humildes y decir, Señor, tenés razón, esta área me cuesta, en esta área soy dura. ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Dónde está la raíz de esto que no me deja avanzar, que no puedo dejar? Y pedirle a Dios la ayuda, amén. Porque Él es el único que nos puede sacar de ahí. Y quiero compartir también en Efesios 4:17, donde también Pablo estaba hablando de lo que él requería, amén, hablando acerca del Señor.
Efesios 4, 17. Primero dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, pero dándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Y fíjense que al principio, ¿no?, empieza a hablar, ¿sí?, que no andemos como los otros gentiles. Esto no quiere decir que nos tenemos que alejar del mundo, de las personas que conocemos, ¿sí?, que están en el mundo, ¿sí?, pero dice que no tenemos que ser como ellos. Nosotros podemos estar con ellos, pero no corrompernos. Podemos estar con ellos, debemos, porque ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a llevar la palabra si nosotros no estamos dispuestos? Pero tenemos que tener nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿sí?, conectado al Padre para poder tener esa fortaleza, ¿sí?, porque Él dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, ¿sí?, pero tenemos que ser astutos. Tenemos que llevar la palabra sin dejarnos corromper, hablar en el momento que sea necesario, callarnos cuando no hay que hablar, cuando vamos a decir una cosa que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, no es que nos tenemos que apartar de ellos, pero sí tenemos que dejar nuestra manera mala de vivir, dejar todo lo que dice aquí, ¿no? Si antes robabas, pues ahora no robas más, ¿sí? Realmente se ve un antes y un después. Porque si tu vida sigue siendo la misma, es que Cristo no ha sido revelada. Dios no está transformando tu vida. Por eso necesitamos estar más profundo con el Padre. Siempre hacemos hincapié. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos ser saciados a diario de la presencia de Él. Amén. Y ya para ir cerrando, quiero hacer hincapié en algunas características del siervo infiel, ¿sí? Porque si Dios nos lo puso ahí es para que veamos y no hagamos como Él. Lo tengamos de ejemplo, al pobre infeliz, y no hagamos lo que Él hizo. Entonces, ¿qué características tenía Él? Y de paso, si las detectamos en nosotros, pues nos ponemos a orar y a desechar todo eso, ¿sí?, para empezar a caminar a partir de hoy como ministros fieles, como administradores fieles. Amén. Entonces, como primer punto, quiero decirte que no te menosprecies, ¿sí? Porque este siervo infiel se menospreció y dijo, ¿qué voy a hacer con esto tan poquito que Dios me dio? Y cuando nosotros menospreciamos lo que Dios nos ha dado, nos menospreciamos a nosotros, Dios no puede hacer nada.
¿sí? Porque Él no te va a dar, fíjense que al principio dice que Él dio a cada uno según su capacidad de administrar. Si Dios te dio un talento, es porque tú eres capaz de administrar ese talento. Y si tú quieres crecer y tener más talentos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Poner en práctica ese talento para que Dios vea que tú eres un buen administrador y Él te pueda dar aún más talentos y aún más dones para tu vida. Amén. Entonces, si Dios te lo dio es porque confía en ti. Amén. Él confía en ti y Él ve la capacidad que hay en ti. Entonces, no te menosprecies. Si Dios está apreciándote y dándote este regalo, tú no te menosprecies. Amén. No tengas miedo, porque este siervo tuvo miedo, ¿sí? Dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Mi Señor es muy duro, mejor lo escondo, ¿sí? Mejor lo escondo porque no sé, no soy capaz, tengo miedo. Entonces fue y lo escondió. Amén. Pero la palabra de Dios dice en Timoteo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, vamos a sacar afuera el temor, ¿sí? Para poder darle lugar a la confianza del Señor. Amén. No escondas lo que Dios te dio, ¿sí? Dios te dejó administrando, ¿sí? Él se fue y te dejó administrando algo, ¿sí? Pero no estás solo. No estás solo. Mira para tu derecha, mira para tu izquierda, mira para adelante, mira para atrás. No estás solo administrando. Y por sobre todo, tenemos la familia de la fe, pero tenemos al Padre, que Él nunca nos abandona. Y en Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Porque seguramente este hombre dijo, tengo miedo, lo escondo, no sé qué hacer con esto, ¿sí? Pero el Señor nos dice, ¿qué es lo que te falta para administrar ese don? ¿Sabiduría? Pedímela, te la doy. ¿Qué más querés? Entonces no escondamos lo que Dios nos dio, sino pidámosle al Señor la sabiduría para administrar correctamente eso que Él nos dio. Amén. Como cuarto punto, no dudes, ¿sí? Echa fuera toda duda, ¿sí? Y solamente cree. Cree. Cuando nosotros creemos, se abren puertas, se abren caminos, podemos ver más allá. Pero cuando le damos lugar a la duda empieza a entenebrecer nuestra mirada y no podemos ver más allá de nuestros pies. Amén. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Estoy cierto que voy a recibir, estoy convencido que voy a recibir, que voy a tener esto, que voy a tener aquello. Amén. Entonces no demos lugar a la duda y creamos en lo que el Padre ha depositado en nosotros. Como punto número 5, obedece su voz. El atender a la voluntad del Señor es lo que cuenta en el servicio y no solo el conocimiento de ellas. Amén. Todos somos tenemos conocimiento acerca de la palabra. Aún los demonios saben lo que dice la palabra, pero la diferencia ¿cuál es? En que unos obedecen y otros no. Amén. Entonces, cuando escuches la voz de Dios, obedece su voz. Déjate ser guiado por Él. ¿Sí? Y algunos dirán, ay, pero no sé cómo es escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Yo te animo a que te puedas poner en oración, que te puedas poner en ayuno, que puedas pedirle a un hermano que venga a orar con vos, si estás todavía un poco ahí dudoso en la oración, todavía no hay una disciplina, pedí ayuda para poder tener esta disciplina. Y vas a ver cómo el Padre te va a ir hablando a través de su palabra,
a través de una voz audible, a través de otra persona, ¿sí? Hay veces que vienen en nuestro corazón una palabra y que tal vez no es que la estamos escuchando, pero viene a nuestro espíritu y tenemos una convicción tan grande que sabemos que es el Padre que nos está hablando. Amén. Entonces, practiquemos el obedecer su voz. Amén. El escucharla y obedecerla. Punto número 6. No te muevas por emociones ni sentimientos. Amén. Muévete por convicciones certeras, por su voz y por su palabra. Amén. Cuando Dios te diga cuál es tu talento, cuál es tu don, ¿sí? Pídale al Señor que te muestre cómo desarrollar ese don. Así que no sea solo por una emoción tuya, por un sentimiento que te lleva, sino realmente porque Dios te lo está pidiendo. Y como punto número 7 y el último, no veas a Dios como un ogro. Fíjense que en esta parábola el siervo le dijo, vi que eras duro. Tuvo miedo, ¿sí? Porque se ve que este señor era un señor duro, ¿sí? Pero Dios, quiero decirte que es un padre que te ama, es un padre que te cuida, que sí podrá disciplinarte, que sí podrá corregirte, pero siempre lo va a hacer con amor. Amén. Así que si hasta ahora has conocido a un Dios que parece lejano, que parece que no te escucha, que parece que está ahí esperando a que te equivoques para castigarte, déjame decirte que este no es el Dios a quien nosotros servimos. Amén. Es un Dios, es un Padre que nos cuida, que nos ama, que vela por nosotros y, como lo dije antes, que está dispuesto a corregirnos, pero con amor. Acerquémonos a Él, acerquémonos a su presencia, porque Él realmente quiere revelarse de quién es. Él quiere mostrarte quién realmente Él es. Amén. Porque a veces seguimos a Dios porque escuchamos, porque nos dijeron, porque nos dieron la información, pero no hemos experimentado esa relación como un Padre amoroso que nos cuida. Amén. Entonces quiero animarte a que te puedas acercar a Él y que puedas decirle, Señor, ¿qué don, qué talento me has dado? ¿Qué cosa me has dado para administrar? ¿Sí? Y cuando sepas qué es lo que Él te ha dado, ¿sí? Que puedas preguntarle, ¿y ahora cómo? ¿Cómo lo hago? Porque saben que a veces cometemos el error de decir, ok, Señor, vos me llamaste para esto, ¿sí? ¿Para el qué? Pero después el cómo lo hacemos a nuestra manera. Ah, vale, Señor, tengo que hacer esta misión. Bueno, pues entonces tengo que comprar esto, tengo que salir a hacer acá y allá y al otro lado. Y Dios dice, ¿cómo puede ser? ¿Me preguntas el qué y no me preguntas el cómo? Amén. Entonces, que Él sea guiándote. Cuando Él nos guía no tenemos nada que reprochar porque Él guía nuestros pasos. Amén. Pero cuando Él guía la mitad de nuestros pasos, pues puede ser que la otra mitad de pasos sea equivocada, sea errada, sea que después tengamos que volver otra vez al camino porque lo hicimos como a nosotros nos parecía y no como Él quería. Amén. Así que quiero que te pongas de pie, quiero saludar a los que nos están viendo por las redes, que el Señor te bendiga, que puedas tener una semana bendecida. Amén. Y ya nos vemos el próximo domingo.